Y bueno, vamos a seguir construyendo sobre lo construido. Comenzamos con esta conversación estrategas del cambio. Crear es sembrar, construir, imaginar. Aquí en esta conversación vamos a celebrar a quienes desde distintos rincones de Iberoamérica están creando algo más grande, que son las oportunidades, los puentes y los futuros. Invito a Jean-Pierre Antelo, presidente de CAINCO, a que venga aquí a acompañarnos al escenario, y a Concha Yoldi, presidenta de Persan España. Estamos listos para escucharlos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un privilegio, Concha, estar en esta tarde para mí de conversar. Éramos tres, una de nuestras panelistas ha tenido un tema logístico, así que vamos a improvisar y creo que el gran reto que me toca a mí esta tarde es poder conocer toda esa experiencia, esa riqueza de liderazgo empresarial, pero no solo desde la empresa, pero sino esa vocación de impacto social que tiene por contar. Así que yo seré un simple moderador y tratar de captar toda esa esencia que nos permita seguir brillando, que nos permita seguir construyendo puentes, que nos permita hacer esos proyectos que muchas veces se quedan sin hacer, porque hace falta coraje, y ahí nos va a contar tantas historias seguramente que han sido difíciles para hacer, pero hoy entendemos que la empresa no puede estar sin acción social. Quizás hoy día es más común ver empresas que lo están haciendo, pero ustedes en sus inicios, y leía la página web de la empresa, hacía mención de que al pensar en el ADN de la empresa, siempre lo pensaron con ese ADN social. Así que si le parece, tiene un extenso currículum que no tenemos el lujo de que se presente sola, que nos cuente un poco. Y me gustaría en estos primeros 8 minutos que tenemos estructurado en esta parte, que nos cuente la historia de la empresa, cómo empieza a invertir en educación, en impacto social, cuál es el rol que se tiene verdadero de invertir, más allá de las empresas, en la formación de sus colaboradores, y cómo esto, a pasar en el tiempo, se ha ido convirtiendo en esa ventaja estructural que hoy día tienen ustedes, pero ya no solo desde esa mirada reputacional o el hacer bien para la sociedad, pero sino que ustedes llegaron a pensar que el ADN de la empresa era pensar en el futuro, pero pensarlo desde hoy. Así que gracias por compartir con nosotros y será un gusto conocer parte de esa historia. Nada, gracias a ti, Jean-Pierre, por la presentación. Voy a beber un poquito. Y bueno, pues empezamos por el principio, ¿no? La empresa Persan se crea hace ya 85 años por mi abuelo y 2 socios más. A lo largo de 85 años, pues es evidente que hemos pasado por muchas vicisitudes y por muy distintas circunstancias. Pero lo que has dicho de que el tema social y el tema además de la formación está en el ADN de la compañía primero y después de la fundación que creamos hace ya cerca de 20 años, es cierto. Preparando un poco a ver qué es lo que os contaba hoy, yo misma me he sorprendido cuando he visto que hace más de 40 años estaba en de las ventajas sociales que tenían los empleados de Persan, hace más de 40 años, estaba el pagarle los estudios a los hijos de los trabajadores, de los empleados y de trabajadores de la línea y todo, ¿no? Y yo creo que esa quizás sea una de las demostraciones más importantes de que realmente el tema de la formación y el tema de la educación no es un tema que lo tengamos como una moda o como bueno, pues como hay que estar de acuerdo con los ¿cómo se llama? Las de esto con la Agenda 2030, sino que es algo que realmente nos lo creemos y nos lo creíamos hace ya 40 años. Hace 20 años
Es verdad que la creación de la Fundación Persán nos surge un poco, como tú decías antes, por el tema reputacional o de devolución a la sociedad de parte de lo que se había recibido de ella, ¿no? Pero a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que no es solamente esto, sino que realmente es algo que tenemos muy interiorizado y estamos muy focalizados en ello. Cuando iniciamos la Fundación Persán, lo primero que hacemos es, pensamos que siendo empresarios nos debíamos dedicar en una región una comunidad autónoma tan castigada por el tema del desempleo como Andalucía, pues debíamos focalizarnos en temas de encontrar empleo para las personas que así lo necesitaran. En aquellos momentos, fue en el año 2006, como he dicho, son casi 20 años, en el año 2006 España pasaba por una época de casi pleno empleo. Era la época del boom inmobiliario, donde las familias sacaban a los niños de los colegios y de los institutos y los ponían a trabajar antes de cumplir los 16 porque se estaba dando muchísimo dinero y era cuando la crisis mundial financiera de los años 9, 10 aproximadamente, pues se viene por completo abajo el tema del empleo, ¿no? En aquellos momentos quien más necesitaba colaboración y cooperación eran los inmigrantes y nos focalizamos en aquellos momentos en el tema de dar formación muy específica, muy orientada a poder conseguir un empleo rápidamente y de forma muy directa y posteriormente pues hemos seguido un poco con esa misma vocación y con esa misma idea de qué era lo que realmente teníamos que hacer, ¿no? El tema de la formación para el empleo. Bueno, yo me imagino que las historias de los trabajadores que han visto que sus hijos se formen en la empresa deben tener muchísimas historias de eso que hoy día los ven crecer, claro, en el sector laboral y que hoy, claro, día aportan al, claro, desarrollo económico, claro, también. El que es hoy el CEO de Persán es el hijo de la persona de confianza de mi abuelo. Y está en esa misma circunstancia. Y entonces, ahora los que principalmente agradecemos que en su momento Persán tuviera esa política, pues es la propia compañía, ¿no? Es algo muy interesante porque en muchos países, por ejemplo en Bolivia, donde vengo, en Latinoamérica, el sector privado se vuelve en un rol que es el que motiva quizás al sector de la educación para elevar el nivel, con las dificultades que puede haber el sector público, pero ustedes lo hicieron desde la empresa, sin buscar quién más apoya, pero estoy seguro, y como muchos en esta sala, empresarias, empresarios, sabemos que hay veces que las estrategias fallan, hay veces que las cosas no nos salen, hay veces que quizás no encontramos los recursos para poder seguir financiando este rol tan importante. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Cómo se cambia la estrategia? ¿Cómo se combina lo social con lo empresarial? Sí, bueno, nosotros pasamos una crisis muy importante, muy fuerte, muy difícil en los años 90. En los años 90 habían fallecido ya los 3 socios fundadores, de los que les he hablado antes, y la segunda generación, que además muchos no éramos ni siquiera familia, pues había notas muy discordantes y personas que no estaban muy de acuerdo con lo que estaba pasando y tal, ¿no? Pasamos una crisis importante y hasta tal punto llega la crisis que tenemos que avalar personalmente, mi marido y yo, un crédito para poder pagar las nóminas de agosto del 94, ¿no? En aquel momento es cuando yo le digo que él siempre había estado diciendo, no, eso es un tema de tu familia, no, la empresa es tuya, de tu familia, yo no tengo por qué entrar y tal. Él tenía muy buena formación porque había sido consultor y bueno, yo no tenía la formación que él tenía, yo había trabajado anteriormente en otros 2 tipos de empresas, antes de entrar en la empresa familiar, pero bueno, no tenía la visión tan amplia que tenía él al haber sido consultor, ¿no? Entonces, cuando yo ya le pido que realmente se implique y participe ya en la... Después, pues, de una serie de vicisitudes, hay quien no está de acuerdo con las políticas que él emprende
y empezamos a comprarle a todos los demás socios y al final pues pasa también un fondo de capital riesgo y las dos cajas sevillanas, una de ellas era la que estaba trabajando Antonio Pulido, fueron también socias de Persan, hasta que llega un momento en que nosotros, la familia, compra todo el capital. En ese momento de dificultad financiera, seguimos apoyando en la forma en que se apoyaba en aquellos momentos. Y tras esto, ya digo que todo esto fue los años 90, finales de los 90, a principios de los 2000, es cuando entran los fondos de capital riesgo. Cuando ya recompramos a los fondos de capital riesgo, es cuando decidimos que tenemos que iniciar la fundación y tenemos que hacer algo de carácter social, porque yo creo que también hay que dejarle un legado a la sociedad y creo que es importante que el resto de la sociedad sepa que no todo es el negocio y no todo es, sino que también hay que dejar una impronta de este tipo dentro de las sociedades, ¿no? Y en aquellos momentos, el año 2006, inmediatamente viene la crisis importante financiera, ¿no? Y mantenemos en aquellos momentos con dificultades pero así lo hacemos, sí. Estando en ambos mundos, en el de la empresa y el de la fundación, Sí. muchas veces la empresa solo se centra en las métricas tradicionales, en los indicadores. ¿Qué métrica se maneja de la fundación para poder vender el proyecto, para poder seguir a flote? ¿O es más pasión? ¿Hoy se mide el impacto? ¿Cómo se maneja? Jean-Pierre, ahora lo tengo muy fácil. Soy la presidenta de las dos cosas, de la compañía y de la fundación. Pero no siempre ha sido así. Y tenía que vender mi proyecto de fundación. Es verdad que lo tenía fácil porque la fundación al final es un proyecto también conjunto entre mi marido y mío, ¿no? Y lo tenía más fácil. Pero la métrica es totalmente diferente. Nosotros siempre hemos aplicado criterios empresariales para la gestión de la fundación. Creo que eso es muy importante. Y eso es de las cosas que yo creo que nos ha dado una visión distinta y una originalidad importante a la hora de acometer todos nuestros proyectos. Nosotros estudiábamos los proyectos. La rentabilidad, evidentemente, no es una rentabilidad financiera, sino que es una rentabilidad social, pero analizamos la rentabilidad social de cada uno de nuestros proyectos antes de implementarlos. Y si no lo vemos claro, que realmente lo que hagamos va a tener una repercusión en la sociedad o en una parte de la sociedad, pues a lo mejor no lo emprendemos, ¿no? Y en esa experiencia, hablábamos al principio de mucho del apoyo que venía para la formación, venía para trabajadores migrantes, hijos de migrantes. En ese conocimiento ya de la empresa hacia afuera. Te corrijo un momento, sí, porque creo que esto es importante. Empezamos en ese sentido, porque era el colectivo que en aquellos momentos necesitaba más ayuda, porque todo lo demás estaba prácticamente empleado, ¿no? Pero posteriormente nos tenemos que abrir en la crisis, como te he dicho, financiera, que fue una crisis además mundial. Ahí nos abrimos absolutamente a toda persona con dificultad que requiriera o que nos solicitara ayuda o colaboración, sí. Y pensando ahí en esa experiencia con Iberoamérica, en esa experiencia que ustedes tienen con cooperación de participar en varias partes, ¿qué se puede hacer mejor? ¿Qué cosas se están haciendo en otros países de Iberoamérica? ¿O cómo lo está haciendo España para ir avanzando en estos temas de género, de construcción de puentes, de educación, de fundación? ¿Qué experiencia podemos tener ahí? Me tengo que confesar un poquito analfabeta en el tema de Iberoamérica, ¿no? Estamos ahora mismo investigando y estamos poniendo las bases de un salto también desde Europa. En Europa sí tenemos ya varias sedes, en Europa sí estamos ya en varios países, pero el siguiente paso que tendremos que dar será precisamente eso, ir a Iberoamérica. Yo creo, aparte ya de Iberoamérica, España, Europa, yo creo que es muy importante ahora mismo tener en cuenta el tema de la diversidad.
El tema de la incorporación de la mujer, que antes hablaban Antonio y Nuria, no es solamente ya la diversidad como la integración de las mujeres en el mundo empresarial mucho más intensamente. Yo, por mi edad, es fácil comprender que cuando empecé a trabajar en la compañía era la única mujer ejecutiva de la compañía. Se ha ganado mucho. Todo lo que sea asimilar a alguien que tiene un punto de vista o una forma de sentir la sociedad, las cosas, de pensar diferente, yo creo que es un ganar para las empresas muy importante, ¿no? La incorporación de la mujer es eso, pues una forma diferente de afrontar me estoy acordando, me he quedado parada porque me estoy acordando ahora mismo de una anécdota del Papa Francisco. Es una forma diferente de abordar los problemas, ¿no? Él contaba en un pequeño vídeo que vi por YouTube que alguien le preguntó que por qué había nombrado a una mujer, no sé ahora mismo exactamente qué posición era la que él le había nombrado, y que había ido todo mucho mejor que había ido anteriormente con los hombres, y que él le preguntó: ¿qué has hecho para conseguir que todo fluya más fácilmente, que todo vaya de una forma mucho más fácil? Y dice que ella se quedó pensando un momento y después le contestó: pues he hecho como las mamás. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque yo creo que de forma intuitiva abordamos todos los temas de forma un poco diferente. Los hombres, las mujeres, los iberoamericanos de los europeos, los españoles de los ingleses, no quiero ya ni contar eso, y en general, sí, es cierto, ¿no? Todo lo que sea introducir dentro de la empresa visiones diferentes, puntos de vista, te hace ver las cosas de forma diferente. Yo tengo una nieta zurda y estoy encantada porque creo que también es una forma distinta de ver las cosas de la que tenemos los diestros, ¿no? Así es, de otra manera. Y me llevaba ahí a un punto que tenía, a cambiar esos modelos tradicionales, verticales también, que nos permiten en nuestras organizaciones como las mamás. A pensar distinto. Y ya se nos va acabando el tiempo, por eso decía que el reto era poder sacar lo máximo de la experiencia y dejarla que nos cuente qué hoy no tenemos en la agenda empresarial como empresarios, empresarias, y qué hace falta tocarlo con mayor velocidad. Pues vamos a ver, yo creo que hay que integrar con más velocidad. Yo creo que ya lo estamos haciendo, nosotros lo estamos haciendo, pero yo creo que con más velocidad, y tenemos que ir investigando en qué campos, el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que es muy importante y creo que tenemos que integrarla. Y pues no sé, ahora mismo sí a bote pronto no caigo en qué otra cosa podríamos tener también que estar pendiente. El tema de la formación creo que también que es importantísimo y que hay que hacer consciente a las empresas y a la sociedad de que ahí es donde realmente está ese punto de inflexión, ese cambio dentro de la propia persona, cuando tú le das formación y le das educación a la persona, lo haces crítico con las situaciones que está viviendo, le haces que mire las cosas desde un punto de pensamiento crítico. Yo creo que la persona se revela y no de revolución, sino de expansión y de mirar las cosas distintas. Y seguramente la inteligencia artificial, hoy día creo que es un tema muy importante, va a requerir mucha formación también a nuestros jóvenes y a quienes vienen, y también el rol del sector privado ahí va a ser importantísimo para poder acceder a lo que ustedes hicieron cuando encontraron una deficiencia y pudieron encontrar un aporte. Se nos va acabando el tiempo. Yo verdaderamente, Concha, feliz de haber compartido este
este Muchas momento gracias, de Pierre. conocer la historia, de entrar, de leer, de conocer una mujer empresaria, líder con un corazón y un ADN hacia la sociedad en formación, pero sobre todo de crear esos puentes, ese desarrollo que hoy necesita el mundo, necesita Iberoamérica. Así que gracias por ese tiempo. No sé si quiere cerrar con algo más. Gracias a ti. No, bueno, lo único que ya digo, que estamos ahora mismo en un momento de crecimiento, que el crecimiento próximo que tengamos quizás sea no, seguro que va a ser para Iberoamérica, y que estamos muy ilusionados también con esto, ¿no? Porque creo que Sevilla realmente ha sido siempre el nexo, el puerto de salida de la verdadera unión entre Iberoamérica y Europa, no solamente ya España, sino Europa. En los primeros viajes iban también muchos marinos portugueses. Vengo de hacer una visita privada al Archivo de Indias, con lo cual tengo ahora mismo, estoy total y absolutamente inmersa en el tema latinoamericano. Y bueno, pues esto es lo que quería decir, que bienvenidos a Sevilla, nuestra ciudad, y que creo que desde Sevilla se mira a Iberoamérica con mucho cariño y con mucha admiración también, porque yo creo que además la gran eclosión que queda económica y social en el mundo, la próxima yo creo que va a estar en Iberoamérica. Bueno, gracias. Y hay que estar ahí. Nosotros felices, de verdad, continúa Gracias. adelante con esa visión, con ese empuje, que el mundo necesita más visión, con pasión. Muchas gracias a todos. Gracias.